Muy buenos días, muy buenas tardes, según donde esté cada quien mirándonos. Es un gusto para mí poder estar aquí hoy en este Asuntos en 30 edición COVID, junto a Marcela Aguilar Rubí, que forma parte del consorcio de Colaboralat, que es el proyecto que nos está, digamos, convocando para este evento, y que Marcela es una de las autoras, junto a Juan Méndez Vargas, el paper que tiene, digamos, está focalizado en México, que está titulado Los efectos de la pandemia por COVID-19 en personas migrantes y trabajadoras del hogar en México, entre la desigualdad y la descoordinación gubernamental. Recuerden que todos los papers del proyecto Colaboralat los pueden encontrar y descargar gratuitamente en el sitio colabora.lat. Ahí, digamos, además de los papers, hay más información, entradas de blog. Bueno, se explica el proyecto en términos generales, así que ahí encontrarán toda la información pertinente. Y bueno, muchas gracias, Marcela, por acompañarnos. Antes de comenzar la charla, me gustaría, primero que todo, presentarte, digamos, y que quien nos esté viendo sepa un poco más de vos. Marcela es licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara y maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE. Tiene experiencia en diseño y análisis de políticas públicas. Su formación profesional y de investigación se ha centrado en la transparencia y rendición de cuentas de partidos políticos y actualmente dirige el área de formación y seguimiento de nosotros y también coordina el colectivo de partidos transparentes. Así que bueno, bienvenida Marcela y bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y con nosotras. No, muchísimas gracias a ti, Nacho, por el espacio y pues a la orden de platicarles el día de hoy un poco de lo que encontramos en esta investigación en torno a todos los esfuerzos que estamos haciendo para colaborar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ir un poco, como se suele decir, empezar por el inicio, ¿no? Entonces, bueno, estamos, digamos, tratando de desentrañar un poco el tema digamos, de la gobernanza con el COVID, pero en México, en términos generales, ¿no? ¿Con qué México se encuentra la irrupción de la pandemia? ¿Cómo era la situación, digamos, en términos políticos, sociales, económicos? ¿Cómo llega a esta pandemia que, bueno, obviamente ha golpeado a todo el mundo? Pues mira, la pandemia hace un año llegó a México en un entorno de desigualdad social y precariedad laboral y pues de polarización política. Lo digo de esta manera de desigualdad social porque en nuestro país, en el momento en el que llegó la pandemia, 50 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, entre situación de pobreza por ingresos y situación de pobreza extrema. Por otro lado, el 60% de la población de la PEA, de la población económicamente activa, se encuentra en la economía informal. Esto quiere decir que no tienen derechos laborales, que no tienen derecho a la seguridad social, que no tienen un contrato. Y pues sumado pues a esta situación, nos encontrábamos también en un entorno de polarización política y pues de concentración del poder en manos del Ejecutivo, con poco espacio de participación de sociedad civil y pues en este entorno los problemas suelen agravarse. Bien, justamente hablaste de el poder ejecutivo, ¿no? A nivel federal y el presidente en México es uno de los presidentes de la región que más atención ha concitado, ¿no? Con respecto al manejo de la pandemia, ¿no? Sé que es muy difícil lo que te voy a pedir en poco tiempo, pero ¿cómo definirías vos las políticas del gobierno para manejar la pandemia previo al inicio del proceso de vacunación? Pues no han existido. Básicamente, perdón que lo diga de esta manera tan tajante y sin matices, pero justo el argumento eh, de nuestro trabajo, de este documento, es que existe una crisis de capacidades de coordinación a nivel federal, así como una respuesta tardía para el manejo de la pandemia, que se ve reflejado en varias cosas, ¿no? En una primera situación, en la inexistencia de políticas
federales de atención a grupos en situación vulnerable. Antes de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó como parte de sus programas prioritarios apoyos, digamos, universales a adultos mayores, a mujeres solteras, madres de familia y a estudiantes. Entonces, lo que se hizo a partir de la pandemia para grupos en situación vulnerable solo fueron pues dos acciones pues muy básicas que ni siquiera atendían a los grupos que se quedaron en situación vulnerable a partir de la pandemia. Es decir, las personas o los programas que se ampliaron a partir de la pandemia ya existían. Lo que se hizo fue adelantar los programas sociales o adelantar, digamos, si yo ya tenía un apoyo, solicitar que me dieran, no sé, el adelanto de los 3 meses posteriores y por otro lado se anunciaron los microcréditos a la palabra, este programa de microcréditos a la palabra, son apoyos de alrededor de $2,000 para hablarlo, digamos, de manera general, que se les daba pues a todas las personas que lo solicitaron, pero de igual manera, pues esta medida ya existía previo a la pandemia. Hablando de la población de estudio, de nuestro caso, que son trabajadoras del hogar y población migrante, en el caso de trabajadoras del hogar, se abrió un subprograma de microcréditos a la palabra, pero este subprograma solo va dirigido a las trabajadoras del hogar que están inscritas en la seguridad social. Aquí hago un poco el antecedente de que en 2019 por fin se aprobó para el caso de las trabajadoras del hogar que fueran inscritas en la seguridad social por sus patrones, pero a la fecha alrededor del 1% o menos del 1% del total de trabajadoras del hogar en México, que son alrededor de 2.4 millones, están inscritas pues a la seguridad social. Entonces, eso quiere decir que menos del 1% de las trabajadoras del hogar podían acceder a este programa pensando que la totalidad de las inscritas lo solicitaran, ¿no? Esto pues básicamente llevó a que pues los grupos en situación vulnerable tuvieran que decidir entre pues trabajar y arriesgarse a adquirir el virus o quedarse en su casa pues para mantener su salud. Eso por un lado en el nivel federal. La segunda consecuencia pues de esta inacción del gobierno es pues la falta de capacidades para coordinar administrativamente políticas que sí han surgido en los estados o en los gobiernos subnacionales. México pues es un país federal y en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales han surgido instrumentos e iniciativas que se han ido, digamos, enfocadas a grupos vulnerables, a sectores estratégicos, de distintas maneras, pero estas, digamos, que han estado aisladas o descoordinadas, lo que ha disminuido pues el impacto en las poblaciones en esta situación. Y pues por último han existido pues múltiples, yo diría grandes esfuerzos por parte de organizaciones civiles, médicos de todo tipo. Me permitiré incluso hablar de la propuesta que ha hecho nosotros, que le llamamos el ingreso vital, que fue, bueno, ha sido una constante, ¿cómo decirlo? Pues una constante demanda ya de 70 organizaciones y alrededor de 3,000 personas que hemos tratado de empujar o de que el gobierno aprobara un ingreso vital de emergencia, el cual consistía en un apoyo de 3,700 pesos mensuales, que han de ser como $200 más o menos, para las personas que se quedaron sin empleo a partir de la pandemia. Esto pues de manera temporal, durante 3 o 5 meses. Esta propuesta
en conjunto con 70 organizaciones, se llevó al Congreso Federal. De hecho, hubo por ahí un punto de acuerdo y alrededor de 125 diputados que la impulsaron, pero a pesar del impulso tanto de sociedad civil como por parte de, pues, del Congreso, de estos grupos, de distintos grupos también o fracciones parlamentarias, pues la respuesta del Ejecutivo fue completamente negativa. La respuesta fue que ya existían programas sociales y que además pues esta iniciativa pues tenía tintes políticos de derecha. Entonces digamos que existe una barrera a no permitir que si la decisión o la propuesta no viene desde el Ejecutivo, no hay posibilidad de que las acciones sean implementadas a partir de una construcción colectiva. O sea que un poco te adelantaste a lo que seguía como siguiente pregunta, ¿no? Sobre lo que han escrito es, bueno, ¿cómo fue el tema de la articulación? Veo que hubo grandes problemas de articulación para tratar, digamos, una pandemia que afecta, digamos, no afecta solo a nivel nacional, afecta también a nivel de cada estado, afecta a nivel de cada comunidad, con lo cual, digamos, la articulación interinstitucional parecería casi una obligación. Lo que un poco nos adelantase es que esta articulación vino a faltar un poco, sobre todo desde la parte digamos, del Ejecutivo Nacional. Sí, de hecho, a la llegada de la pandemia fue muy visible cómo hubo distintas reacciones y apoyos de todo tipo. Lo que observamos, digo, para enfocarnos un poco en trabajadoras del hogar, inmigrantes, a partir de una serie de entrevistas que realizamos para esta investigación, es que muchas organizaciones de sociedad civil, incluso albergues de migrantes, fueron, digamos, los primeros en reaccionar con acciones pues inmediatas, como para empezar un protocolo sanitario, ¿no? En cómo establecer medidas de seguridad o de salubridad en los centros donde se encontraba población migrante. Te platico en el caso de Guadalajara, que estuvimos ahí trabajando con un albergue. Bueno, más bien ellos estuvieron trabajando con esta población, y lo que nos contaban fue que al inicio de la pandemia, pues mucho del éxito, ¿no? Depende de la reacción, ¿no? O sea, en si la reacción es rápida, eficiente, para tratar como de mitigar los estragos. Lo que ellos hicieron o buscaron fue pues apoyo de los gobiernos locales. Ante esta situación les tocó o ha tocado a muchas organizaciones atender o ser los primeros en reaccionar con los grupos en situación vulnerable con los que trabajan. En el caso de migrante, pues estas organizaciones hicieron protocolos, digamos que tomaron medidas en de ya no recibir tal vez a más población, pero resguardar a la población que ya estaba pues en estos albergues, dándoles pues la posibilidad de quedarse, porque muchos pues de estos albergues son temporales, ¿no? O sea, estás o tienes permiso de estar, no sé, una semana y luego tienes que transitar, ¿no? Aquí se dio la oportunidad de que se quedaran hasta que las condiciones les permitieran no poner su salud en riesgo, y lo que nos comentaban es que existió o ha existido colaboración en el ámbito más local de estas pues, situaciones, pero también esto ha tenido que ver con la colaboración previa a la llegada del COVID, o con pues sí la interacción de relaciones de confianza y de colaboración construidas con instituciones previo a la llegada de la pandemia. Es decir, yo ya como organizaciones sociales nos contaban igual en el caso de las trabajadoras del hogar que llevaban
cursos, se llevaba información, se atendía a esta población y pues eso permitió que el mismo gobierno local pudiera echar mano tal vez como de estas redes o al revés, ¿no? O sea, que organizaciones sociales pidieran apoyo a los gobiernos locales para atender pues a esta población, ¿no? Eso es lo que ha sucedido o lo que hemos observado en el caso mexicano, que sí ha necesitado un montón de esfuerzos y que en general creo que somos una sociedad bastante solidaria, pero ese esfuerzo tal vez en el ámbito pues más general o más federal, hablando del Estado mexicano, pues sí se ha quedado pues bastante corto o yo diría nulo para atender esta respuesta. Incluso fue hasta un mes después de la llegada del primer caso de coronavirus a México, que fue el 28 de febrero. Posterior a un mes se tomaron las primeras medidas de distanciamiento social, de austeridad y demás acciones, ¿no? Entonces estamos hablando también de que durante las primeras mes o 3, 4 semanas, la actitud incluso del presidente pues era una actitud de negación, ¿no? Del problema, de negación de la existencia del coronavirus, de promoción incluso de salir a la calle, de abrazarse y de apelar incluso, ¿no? A valores morales o a valores espirituales, ¿no? En los que con una estampita o si eres buena persona, no te va a dar el coronavirus, ¿no? O sea, cosa que pues básicamente es ridícula. No, está complicado una política pública basada en un eslogan así, al menos, sobre todo para algo tan letal como esta pandemia que llevamos tanto tiempo atravesando. Y bueno, y justamente un poco, digamos, en esta misma línea, ¿no? Ante un gobierno, digamos, un gobierno central que toma una actitud y con gobiernos por ahí estaduales y locales que van variando según, ¿no? o la coalición política o la persona que esté a cargo, digamos, cómo recibe la ciudadanía, o al menos los grupos que ustedes han estudiado, las medidas que vienen desde los gobiernos. Digamos, ha habido de respaldo, de incertidumbre, de rechazo, de expectativa, digamos, cuál ha sido, según lo que ustedes han podido ver, la reacción prevaleciente de parte digamos, de la gente, sea de las trabajadoras del hogar o de las personas migrantes. Yo creo que de mucha decepción, ¿no? Y de mucho olvido de saber y de sentir que el gobierno pues no resuelve sus problemas. Las trabajadoras del hogar incluso han manifestado pues mucho su preocupación al respecto de que a partir de la pandemia se intensificó la vulneración de sus derechos. Por ejemplo, los patrones, ¿no? Es decir, ellas estuvieron expuestas. Lo llamaba una pues, de nuestras entrevistadas, ¿no? Que es una pues, investigadora de este sector, como mini secuestros en el que las trabajadoras del hogar pues han tenido que dejar a sus familias y quedarse en la casa del patrón sin dejar que ellas puedan ir a ver a sus familiares o situaciones en las que se les acusa de traer el virus, de que no pueden salir a la calle, de que cuando llegan tienen que lavar su ropa antes de entrar a la casa del patrón o simple y sencillamente de que las despidan sin ningún tipo pues de remuneración, de finiquito, pues de nada, ¿no? Bien, o sea, bien no, o sea, mal, pero, pero es un poco una situación muy apremiante y repito nuevamente, invitarles digamos, en mayor detalle, está en el paper esta información también sobre estos dos sectores que la verdad que es muy interesante, digamos, también los relatos justamente de estas personas que ustedes llevan adelante ahí.
acercándonos un poco más en el tiempo, ¿no? Digamos, vaya estando un poco más en la actualidad. México hoy no está entre los países que vienen liderando el proceso de vacunación, digamos. Ya nadie dice a los niveles por ahí de Chile o de Uruguay, ¿no? Que fueron los países que, digamos, como decimos en Argentina, picaron en punta, pero digamos, está digamos, bastante por detrás de Argentina, de Brasil, incluso de Panamá. ¿Qué evaluación vienen haciendo digamos, de este proceso? ¿Cómo lo vienen analizando? Ok, pues digamos que es un tema bastante complejo, diría yo, porque incluso desde México observamos que, pues si bien no ha sido el mejor manejo de la pandemia, tampoco México ha llegado a una situación de colapso, ¿no? De seguridad, perdón, en cuanto a que los hospitales estén llenos. La vacunación, híjole, ha estado lenta. Creo que México ha hecho un esfuerzo o ya hay bastantes vacunas adquiridas de distintas y en distintos, digamos, convenios o en distintas formas de adquirir. Por ese lado, creo que no existe un problema de adquisición o de que no existan vacunas. Otra vez, creo que el problema es, por un lado, de coordinación federal, y por otro, creo que ahí hay un tema sumamente relevante que ha sido muy discutido acá en México, que es el del uso o el manejo de la estrategia de vacunación con fines políticos o con fines electorales. Ahora estamos en México en medio de un proceso electoral en el que pues se elegirán al Congreso Federal y pues en algunos gobiernos estatales, pues gobernador. Entonces se ha cuestionado mucho por distintos grupos, o sea, de oposición y de no oposición, grupos de activistas, académicos, sobre el uso y manejo pues de la vacunación con estos fines. Te pongo un ejemplo. En México estamos pasando, o a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se organizó una estructura que le llama los siervos de la nación, que básicamente se ha probado que muchos son pues movilizadores territoriales que ayudaron pues a construir su campaña y pues a llevarlo a la presidencia. Entonces, se ha contratado alrededor, desde hace 2 años, de 18,000 siervos de la nación, y son estos siervos de la nación acompañados del ejército y acompañados pues de los médicos, quienes pues encabezan las jornadas correcaminos, que es como les están llamando pues a la vacunación, ¿no? A la estrategia de vacunación. Estas brigadas correcaminos pues las encabezan estos siervos de la nación, que son los encargados también de llevar los apoyos sociales y las ayudas, no de manera institucional y no como el Estado mexicano, sino como el partido que encabeza el gobierno. Entonces, eso creo que es pues bastante delicado. También se ha hecho mención por parte, o el discurso por parte también del Ejecutivo, pues ha sido que nunca se había accedido en México de manera gratuita a las vacunas, o sea, cosa que pues no es cierta, ¿no? Entonces, creo que pasamos también por esa situación delicada y que es pues muy preocupante, porque al final pues no es una dádiva, sino es un derecho de todas las personas. Está claro, está claro. Y para ir finalizando, ¿no? Digo, porque en realidad podríamos, digo, me encantaría preguntarte muchísimas cosas más, pero para ir cumpliendo con el formato de Asuntos en 30. Digo, ¿cuáles serían las claves o las cuales el gobierno mexicano, según el estudio que han hecho, debería avanzar, al menos respecto al abordaje a la población migrante y a las trabajadoras del hogar, para mejorar
tanto el manejo de la pandemia como el proceso de la vacunación. Porque digo, ya sabemos que la pandemia va a seguir coexistiendo con nosotros por más tiempo del que deseamos, lamentablemente. Entonces, bueno, ¿cómo crees que debiera o qué puntos debiera tocar o afinar el gobierno para hacer frente al menos a las necesidades de estos dos sectores? Mira, creo que lo dices bastante bien cuando mencionas que va a ser algo con lo que vamos a tener que convivir en el mediano o largo plazo, ¿no? En ese sentido, y dada la magnitud pues de la situación, la respuesta tendría que ser de mediano o de largo plazo y estas políticas deberían de estar enmarcadas pues en un valga la redundancia, en un marco de derechos, ¿no? De derechos fundamentales para las personas que las instituciones estarían obligadas a tutelar o a velar por el cumplimiento de estos derechos. O sea, creo que mucho se ha hecho en México o existe una tradición de reglamentar todo o de poner mucho en el papel, pero nos hemos quedado pues bastante cortos ya a la hora del cumplimiento pues de estos derechos o del cumplimiento pues de estas decisiones. Creo que otra de las acciones inmediatas y sumamente necesarias tendría que ser la articulación, ¿no? Y la apertura, para empezar, del gobierno para construir pues una respuesta colectiva, ¿no? O sea, una respuesta que incluso pues, nos afecta a todos y que implica que pues todos estemos involucrados, tratar como de olvidar un poco esa polarización o esa idea del eres tú o soy yo quien da respuesta a la situación cuando el gobierno federal, y yo creo que en todos los niveles, debería ser pues este ente articulador y organizador de las políticas de atención a estos grupos, acompañado del conocimiento de expertos, pero también de la experiencia, pues digamos, de base de organizaciones sociales, involucrar a la ciudadanía esto, como el de cómo enfrentan sus problemas o a qué se han topado durante la pandemia para retomar, digamos, pues todas esas necesidades que ayudan a construir pues una política pública pues más consciente y que verdaderamente pues ataque las causas del problema, no necesariamente sean paliativos o, no sé, respuestas monetarias que no resuelven muchas veces el desarrollo de las personas, ¿no? Seguro. Bueno, Marcela, una vez más, muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente por el trabajo que han hecho junto a Juan. Creo que es muy útil para, digamos, por un lado, para quienes no teníamos conocimiento inicialmente sobre la situación en México, pero también para profundizar sobre un sector, digamos, que también, digamos, que está especialmente afectado en México, pero también en muchos otros países de la región, digamos, que puede también servir como parámetro de estudio y de atención, como es el de las trabajadoras del hogar y la población migrante. Muchísimas gracias por tu participación, por tu presencia, y bueno, también seguir invitando a todos quienes están viendo el video a seguir viendo el resto digamos, de actividades de este evento. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y pues a todo el equipo de Asuntos del Sur. Un abrazo muy fuerte.